Hola de nuevo, mis queridos amigos y hermanos. Un día más nos vemos a través de este medio. Entiendo que últimamente no estoy grabando como hace unas semanas atrás, todos los días, pero me resulta a veces difícil, y bueno, pues siempre que puedo sacar un hueco trataré de grabar aunque sea unos minutitos para que podamos reflexionar juntos en la palabra de Dios. Antes de comenzar, de alguna forma, la meditación de hoy, te invito a que podamos orar juntos. Querido Padre, que estás en los santos cielos, Señor, imploramos tu presencia como siempre, para que al abrir tu palabra podamos encontrar en ella, Señor, alivio, consuelo, podamos encontrar dirección y sobre todo el alimento que necesitamos para seguir adelante. Permítenos, Señor, disfrutar cada día de tu santa presencia, para que tú puedas seguir guiándonos y seguir fortaleciéndonos, Señor. Sosténnos con tu mano poderosa y que nada ni nadie nos pueda separar de ti. En el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén. Muy bien, si tienes la Biblia a mano, te invito a que me puedas acompañar en la lectura de unos versículos que se encuentran en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer los versículos del 1 al 3, por ejemplo. Dice allí la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y el Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hay una historia que se cuenta donde dice que en un pequeño pueblecito vivía un pastor evangélico donde tenía su iglesia, y este pastor estaba ya un poquito, desanimado porque, preocupado, ¿no? Porque no sabía qué hacer para mejorar la espiritualidad de su iglesia. Había falta de espiritualidad. Y el hombre hizo todos los medios, usó todos los medios que tenía a su alcance y hizo todo lo posible para reactivar esa iglesia, pero no tenía éxito. Un día, sin más, el pastor comenzó a hacer sonar a una hora imprevista las campanas o la campana de su iglesia, pero la hizo sonar con el típico sonido que se suelen tocar las campanas para los funerales. La gente del pueblo de alguna forma comenzó a salir y se dirigieron a la iglesia para saber quién había muerto. Cuando llegaron a la puerta de la iglesia se dieron cuenta que el que hacía sonar la campana era el pastor de la misma iglesia. Y los feligreses le preguntaron: Pastor, ¿quién ha muerto? Y el pastor contestó en un tono triste: ha muerto la iglesia. Pues cuenta la historia que a raíz de esta respuesta que les dio el pastor a sus feligreses, la iglesia comenzó de una forma milagrosa a reactivarse. La espiritualidad de los hermanos comenzó a crecer, a desarrollarse, y finalmente la iglesia se afirmó y fue una iglesia viva y no una iglesia muerta. El texto que estamos leyendo hoy creo que es recurrente porque el Señor le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán esos huesos secos? Ezequiel dice en el versículo 4, Señor, al final del versículo 3 dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es interesante porque los huesos no oyen. Aquí el sentido, de esta parábola que estamos leyendo en Ezequiel, tiene un sentido sobre todo espiritual. Y está hablando de una muerte espiritual, en cierto sentido. Los huesos no oyen.
Pero el Señor le dice, profetiza a estos huesos y hazles oír la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, pondré tendones en vosotros y haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, dice el Señor, y sabréis que yo soy Jehová. El profeta cuando ve aquellos huesos dice, madre mía, estos huesos están pero bien secos. ¿Cómo van a vivir esos huesos? Si por lo menos hubiese algo, ¿verdad?, de vida, pero estaban secos. Secos como la iglesia de este pastor. Porque a veces la espiritualidad, mis queridos hermanos, si no se alimenta, si uno no se nutre, finalmente uno se seca. Y se puede secar demasiado. La esperanza siempre la vamos a tener, o por lo menos la promesa está ahí en la Biblia. El Señor puede hacer de nosotros, por muy secos que estemos, personas vivas, personas fuertes en nuestra espiritualidad. Por eso yo te quiero en esta tarde invitar a que puedas reflexionar en qué estado se encuentra tu vida espiritual. Quizás los momentos que estamos viviendo están ahogándote, están secándote por dentro, porque el diablo es muy astuto y va a emplear todos los medios que tenga a su alcance, incluso esta pandemia, para que te vuelvas o te conviertas en un hueso seco, en alguien que no tiene vida. Y cuando digo no tiene vida me refiero a la vida espiritual. Quizás a lo mejor te preguntes, ¿para qué ir a la iglesia cuando la abran? A lo mejor ya no tienes ni ganas de ir a la iglesia. Quizás a lo mejor el enemigo nos está ganando esta batalla, la batalla de la fe. Yo te invito a que te plantees por un momento si tu vida espiritual pertenece a este valle de huesos secos. Porque si es así, sería bueno que dejes entrar en ti la palabra de Jehová, como dice el texto bíblico. Dile a esos huesos, oíd la palabra de Jehová, porque no hay otra forma para que podamos recobrar nuestra vida espiritual, reactivar nuestra vida espiritual. Y el Señor lo dice, ¿verdad? Pondré en ellos mi espíritu y vivirán. Podemos disfrutar del Espíritu de Dios para tener vida espiritual si nos acercamos a la palabra de Dios, si anhelamos el estudio de la palabra de Dios, si anhelamos de alguna forma también nuestro reencuentro, el poder disfrutar como pueblo, como iglesia, pero no una iglesia muerta, sino una iglesia viva. Así que, mi querido hermano, te invito a que ores al Señor y le pidas, Señor, pon de tu Santo Espíritu en mí, para que mi vida espiritual no se seque. No permitas que pierda las ganas de volver a tu casa de oración. Porque en la casa de Dios, en la iglesia, es donde nos podemos encontrar nuevamente, animarnos, motivarnos, escuchar la palabra de Dios y reavivarnos unos a otros. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y no dejes, mi querido hermano, te lo digo de corazón, no dejes que esta situación golpee tu vida espiritual. No te permitas el convertirte en un hueso seco. Sigamos orando a las 9 de la noche, como siempre, tenemos una cita, seguimos con los 100 días de oración, no lo olvides, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestra vida espiritual para que no caigamos. Que el Señor te guarde, que Dios te bendiga. Amén.